Listo, chicos. Regresamos entonces. Bien, voy para poder grabar esta parte, ya y que ustedes puedan observar esto. Ya estoy, de hecho, este ratito grabando. Voy solamente a recapitular para que resumir un poco lo que hasta ahora hemos visto. Y ustedes, si tienen alguna duda, pues me consultan nuevamente y podemos revisar. Ok, ya habíamos hecho una clasificación de vegetales, hierbas, ¿no es cierto? Y vamos a continuar con condimentos. Y habíamos dicho que cada uno de los grupos, pues obviamente tiene características diferentes del momento de cocción, tienen diferentes características del momento de tratarlas también, de almacenarlas. Dimos algunos ejemplos ya de la clasificación, empezando por las hojas, ya que habíamos dicho que las hojas en realidad dentro del grupo de los vegetales quizás son las más versátiles porque se pueden combinar perfectamente con diferentes tipos de productos. Dentro de las hojas podíamos clasificar a lechugas, a selga, a la espinaca, a la rúcula, ya que tienen una estructura, un tamaño mucho más grande y que son perfectas para acompañar ensaladas o para dar mucho volumen a las ensaladas por su cantidad de agua también. Son súper crocantes y demás, acompañan perfectamente ensaladas. También hay algunas hojas que se pueden realizar cocción, como el caso de las espinacas, por ejemplo, pero habría que analizar cada una de ellas. Cómo las podemos aplicar, qué tipo de cocción vamos a aplicarlas para poder beneficiarnos de todas sus ventajas nutricionales y sus ventajas de sabor. El siguiente grupo que clasificamos eran las coles, ¿ya? Dentro de las coles estaban productos como la coliflor, el brócoli, la colchina, ¿ya? Y la col que tienen estas formas, ¿no es cierto?, que parecen arbolitos. Ahora, aquí hacíamos un paréntesis y decíamos que podríamos también llamar a este grupo de las coles o las flores. Dentro de este grupo también mencionábamos a productos como la alcachofa y justamente de ahí nació la pregunta que hizo uno de sus compañeros, que decía que cuál era la diferencia o por qué clasificamos dentro de las coles a las alcachofas también. Por su estructura, por su forma, pero la diferencia entre una alcachofa y, por ejemplo, una coliflor o un brócoli era que en este caso la alcachofa era un producto que obtenía yo como flor dentro de un árbol. Por eso es llamada flor también la alcachofa, y habíamos mencionado a las alcaparras también, que les dejo ciertos términos para que ustedes, si es que no hemos escuchado antes o no sabemos qué producto es, puedan revisar o puedan investigar luego. Dentro del grupo de los tallos aéreos mencionábamos al apio, al espárrago. La característica de los frutos decíamos que era que estos crecían en árboles, ¿no es cierto?, y que caían como frutos, ¿no es cierto?, bastante similares a las frutas, pero que la diferencia con estas últimas era que estas son más dulces. Y en el caso de los frutos, ahí estoy, ¿sí me escuchan? No, profe, se está cortando. Ya, Se y en el, entrecorta. en el caso de los frutos, decía que tenían similares características a las frutas por su forma y por su estructura, pero que obviamente estas no tienen las mismas cantidades de azúcar que sí tienen estas últimas que mencioné. Vainas y semillas, dentro de las vainas estamos nombrando o estamos haciendo referencia a todos estos productos que crecen en vaina, ¿sí?, como alberjas, habitas, frejol, pero vamos a clasificar aquí a los que son tiernos, ¿sí? De hecho, uno de los productos más comunes que nosotros consumimos es llamado, de hecho, vainita o verdurita, ¿no es cierto?, que alberga en el interior, sí, un grano, ¿no es cierto?, que es una leguminosa, pero que al estar en su estado tierno, entonces pueden estar dentro de la clasificación de las vainas y semillas, porque además de eso, estas van a tener mayor cantidad de agua, ¿ya? Y son consideradas vegetales dentro de la clasificación, ¿ya? Luego había revisado el grupo de las raíces, bulbos, tallos subterráneos.
¿Por qué llamábamos tallos subterráneos o raíces? Porque tienen justamente esta forma, ¿no es cierto? Y crecen bajo la tierra. Aquí habíamos hecho un paréntesis para clasificar o diferenciar de las raíces a los tubérculos, que si bien estos están dentro de la clasificación de las raíces, la característica principal que tenía un tubérculo era la cantidad de almidón. Lo que no sucede con las raíces, como las zanahorias, los rábanos, ¿no es cierto?, las remolachas, que lo que tienen es mayor cantidad de agua y mayor cantidad de azúcares. Por lo tanto, esto les ofrece un sabor mucho más dulce, a diferencia de los tubérculos que habíamos dicho que dentro del grupo estaban las papas, las yucas, los camotes, ¿no es cierto? Todos estos productos que crecen como raíces bajo la tierra, ¿ya? Habíamos también conversado un poquito sobre las hierbas, ¿no es cierto? Haciendo referencia a que la diferencia la diferencia en que las hierbas quizás puedan diferenciarse de las hojas, porque estas son más pequeñas y son mucho más aromáticas, ¿ya? Dentro del grupo de las setas decíamos que estaban todos los champiñones, estos productos que crecen en la tierra también y que normalmente tienen este sabor atierrado por su alto contenido de hierro que desarrollan. Ya algunos que más comunes en el mercado tenemos los champiñones, los portobelos o los hongos shiitake que se venden en comercios un poco más gourmet, en tiendas más gourmet. Por ejemplo, estos hongos especiales vamos a encontrar solo en lugares como el Supermaxi, por ejemplo, ¿ya? Porque quizás los proveedores que tenga este tipo de comercio, ¿no es cierto?, sea mucho más especializado en productos como los champiñones. Realmente en los mercados es muy poco común encontrar champiñones, lo que sí puedo encontrar es una versión de las setas que es los hongos de pino, que son estos champiñones secos que venden, que se tienen que hidratar, ¿ya? Pero obviamente es un producto seco, no es un producto fresco como para poder clasificarlo dentro del grupo de los vegetales. Ahora, hicimos también o enfatizamos un poquito en las flores, recomendándoles a ustedes que estos productos que se utilizan muchísimo hoy en día en los platos por por su facilidad para aportar color, por su facilidad para aportar acidez también, y como romper los sabores que yo tengo, ¿no es cierto?, dentro de mis platos, podría ser una excelente opción. Aparte de que embellecen los platos muchísimo, ¿no es cierto? Y la recomendación era que se consuman o que se compren flores que no tengan, ¿no es cierto?, tratamientos de pesticidas o plaguicidas en su crecimiento. Sí, estamos hablando de flores 100% orgánicas, productos que no necesitan ningún tipo de tratamiento químico para poder crecer, ¿ya? Bien, los siguientes grupos que tengo aquí, y voy a mencionar, ya me quedan poquitos en la clasificación, es que, ya, tengo los germinados y microvegetales, que estos se han puesto muy de moda hoy en día, ¿sí? Asimismo, para embellecer los platos o para aportarle un sabor a la presentación. Ya dentro del grupo de los germinados y microvegetales están todos estos productos como semillitas, ¿sí?, que brotan y que tranquilamente pueden ayudarme a aportarle sabor a los platos. Dentro de los microvegetales o de los germinados podemos nombrar a microgreens que salen del sésamo, de la lenteja, de la alfalfa, de la mostaza, ¿ya? O cualquier tipo de semilla que pueda germinar, lo que se hace es permitirlo, ¿no es cierto?, con un poquito de agua, que vayan creciendo estas plantitas que son luego llamados germinados o microgreens o microvegetales, ¿ya? Dentro del grupo podemos hacer referencia también a todas estas collitos que llaman, que son como las raíces, no las raíces, son como estos microplantas que se utilizan para sembrar y hacer algunas mucho más grandes. Por ejemplo, si yo voy a los mercados, ¿no es cierto?, a estos lugares donde venden productos para cultivar, yo encuentro estos pequeños, ¿cómo serían? Estas raíces pequeñitas, ¿no es cierto?, que tienen hojitas, que son las plantas que se siembran. Yo puedo tener, por ejemplo, microgreens o microvegetales de lechugas, que son estas plantitas que yo lo que tengo que hacer es colocar, ¿no es cierto?, dentro de la tierra y esperar un tiempo y tengo la lechuga, ¿sí? Esto normalmente hoy en día están vendiendo y se está utilizando mucho para embellecer los platos.
tenemos, por ejemplo, microplantas de lechuga, microplantas de culantro, microplantas de zanahoria, microplantas de cebolla, microplantas de col, sí, que son hojitas pequeñas que tienen obviamente el sabor del producto final, pero que al ser micro vegetales, ¿no es cierto?, pueden darnos estas ventajas dentro de los platos, ¿ya? Déjenme ver si es que les puedo buscar. Les voy a poner así mismo como el de las flores. Les voy a poner una fotito. ¿Ya? Si podemos observar, creo que ya les abrí. No, profe, no sale nada. ¿No? No, A ver, No, déjenme volver a compartir. Me avisan. no, profe, no sale. ahí, profe, ya salió. Ya salió. Ahorita ya. Sí, sí. Salió, ya. Aquí tenemos los famosos microgreens o estas microplantas. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en lugares cerca de San Joaquín o afuera de los mercados donde venden justamente estos productos para sembrar. Encontramos este tipo de plantitas, Sí, ya, que son como cogollitos. Yo utilizo esto para colocar dentro de la tierra. De hecho, vienen incluso así. Vienen como con tierrita, porque así se mantienen vivos. Entonces yo lo que hago es colocar dentro de la tierra y simplemente en 1 o 2 semanas yo tengo la planta. Sí, tengo una lechuga, tengo una col, tengo 1 millón vegetales. Pero estos, como digo, se están utilizando muchísimo hoy en día para poder embellecer los platos e incluso dar asimismo toques diferentes a ensaladas y a los montajes, ¿sí? Entonces, es una alternativa bastante interesante que tenemos para poder realizar los montajes, considerando incluso que pueden estos tener, ¿no es cierto?, aportes importantes y es una forma como diferente de comer vegetales y sobre todo cuando la gente ve este tipo de plantitas, ¿no es cierto?, dentro de los platos, quizás eso les llama mucho más la atención. Ahora, los precios que estos tienen en el mercado tampoco son altos, ¿sí? O sea, son bastante accesibles, estas plantas cuestan entre 5 o 6 centavos, o sea, no es mucho, y yo tranquilamente puedo darle como que un toque diferente a mi plato. Una de las recomendaciones así aquí siempre es que elijamos brotes que sigan un procedimiento de hidroponía. ¿Qué quiere decir? Que tengan este tratamiento de agua en la base de la planta, o sea, que pueda mantenerse en agua para que pueda mantenerse fresco durante más tiempo. Ahora, uno de los inconvenientes aquí y las recomendaciones también es que cuando trabajemos este tipo de germinados o microvegetales, se tiene que estar cambiando constantemente el agua, ¿ya? Para que puedan crecer bien y aparte no exista contaminación. ¿Qué pasa cuando yo tengo agua emposada, por ejemplo, o agua que ha pasado mucho tiempo y tengo estos productos vegetales? Aquí pueden desarrollarse muchísimos microorganismos, ¿ya? Y eso puede ser perjudicial para la salud. Entonces, lo que nosotros buscamos recomendar cuando utilizamos germinados o microvegetales es que se maneje un buen tratamiento del agua en donde estos están ubicados, ya, y que se cambie constantemente para evitar, ¿no es cierto?, que exista crecimiento microbiano en el proceso, ¿ya? Bien, y el último grupo que vamos aquí a revisar es el de las especies y otros condimentos, que estos vamos a ir revisándolos, como dije, poco a poco, según como vayamos avanzando con las clases. ¿Qué es lo que voy a planificar yo en que, para que, como decía, como que no se aburran ustedes o que de pronto no sea tanta información, que cada vez que vayamos en las clases avanzando, vamos a hacer reconocimiento de al menos unos 4 o 5 especies y condimentos
para que ustedes se vayan familiarizando, pero de una forma lenta y segura. Porque si capaz les pongo todas las especies de un solo día, ¿no es cierto? No se van a acordar de todo. Van a estar así como confundidos con tantos sabores o tantos olores, ¿no es cierto? Que quizás eso no les quede como aprendizaje. Entonces, más bien, lo que quiero es ir utilizando diferentes tipos de especerías y condimentos, ya, y obviamente también diferentes tipos de vegetales y todos estos grupos que hemos ido conociendo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan irlos identificando como vayamos avanzando con las clases, ¿ya? ¿Les parece bien? Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos a ir revisando algunos datos más sobre estos vegetales o esta clasificación de vegetales. Sí estamos viendo la pantalla, ¿no? Hola. Sí, Sí, profe. Sí se ya. ve. Sí. Perfecto. Otra clasificación que podemos dar a los vegetales va a ser por su color y su aporte vitamínico, ¿ya? Si ustedes ven acá, ¿no es cierto? Tenemos tres colores intensos de los que nosotros nos podemos beneficiar gracias a los vegetales en la elaboración de los platos, ¿ya? Los vegetales se clasifican en amarillos, por ejemplo, cuando contienen caroteno. El caroteno es este componente, este pigmento, que es el color que da, ¿no es cierto?, que tienen, por ejemplo, las zanahorias, los vegetales de colores amarillos como el choclo, el zapallo, ¿ya? Estos contienen, ¿qué componente? Caroteno, que es este pigmento, ¿ya? Que además favorece la formación de vitamina A. ¿Ya? Además, los vegetales amarillos o que tienen este pigmento del caroteno contienen minerales como magnesio, sodio, potasio, calcio, hierro y vitaminas como la C, la D, la E, la B2 y la K. O sea que sí sabemos que los vegetales son una fuente importantísima de nutrientes, pero además de contener esos nutrientes, nosotros podemos beneficiarnos de estas características, ¿no es cierto?, sobre todo de color, para poder trabajar, por ejemplo, otros platos dentro de la cocina, ¿ya? Por ejemplo, el caroteno de la zanahoria se utiliza mucho para dar color a sopas, se utiliza mucho para dar color por ejemplo, al arroz, y tiene usos, ¿no es cierto?, increíbles para la pasta. Por ejemplo, lo que hago yo es sacar solo el pigmento de la zanahoria, ya procesándola y presionándola de tal manera que el color amarillo se pueda extraer, y con eso puedo yo, por ejemplo, elaborar pastas, ya, pastas, sopas, como decía, y darle color a un sinnúmero de productos, ¿ya? Si es que yo utilizo otro tipo de vegetales que tengan colores amarillos, quizás también pueda obtener este pigmento, ¿no? Como el caso del zapallo. Entonces, es uno la primera clasificación que hacemos en base al color y los aportes que estos también pueden tener dentro de la cocina. El siguiente grupo de vegetales son los verdes. ¿Cuál es el pigmento que tienen estos vegetales verdes? Es la clorofila, ¿ya? Esta clorofila también es rica en muchísimas vitaminas, en minerales, y una de las ventajas que tenemos con este tipo de pigmento es que es mucho más fuerte en color que el caroteno o el primer pigmento que revisamos, que era el amarillo, ¿ya? Para poder yo beneficiarme de este pigmento verde que es la clorofila, la recomendación siempre es que nosotros trabajemos un proceso de precocción a estas hojas, o sea, el famoso blanqueado, que es una técnica que vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? ¿En qué consiste esta técnica? En ingresar los productos en agua a punto de ebullición y permitir que baje la temperatura. Retiro y yo coloco, por ejemplo, en agua fría o en agua con hielo para bajar la temperatura, y en este momento yo puedo utilizar estas hojas para poder darle color a otro producto. Esto se utiliza, no sé, bueno, creo que es bastante común. ¿Quién de nuestras mamás no ha hecho el arroz verde con la espinaca? A ver, o en algún evento así hemos comido el arroz verdecito con la espinaca. Nadie. El arroz rojo también. O el arroz rojo que se hace con remolacha también, ¿cierto? Ya vamos a Sí, ver el también. siguiente pigmento, ¿ya? Entonces, es una manera de poder trabajar la clorofila y poder aportarle sabor tal vez a otras elaboraciones, ¿sí?
La clorofila se utiliza muchísimo, por ejemplo, para teñir o para dar color a aceites, para dar color a la pasta también. Pastas verdes se hacen a partir del uso de la clorofila. Y ojo, ¿no? Que todos estos pigmentos que estamos revisando son 100% naturales, o sea, no estamos hablando de productos procesados como tal vez los colorantes alimenticios que se utilizan sobre todo en la pastelería. No, aquí estamos hablando de pigmentos de colores naturales que yo puedo extraer de los diferentes grupos de vegetales. Y finalmente, el último, y aquí me he olvidado de, no he puesto, ya, el último pigmento que nosotros podemos reconocer dentro del grupo son las antiocianinas. Anótenle ahí, aunque ya les voy a cambiar esta, les voy a poner aquí para que tengan esa información. La antiocianina es el color o el pigmento rosa o el pigmento rojo que yo puedo obtener de algunos productos dentro de los vegetales, del que obviamente nos aporta la mayor cantidad de este pigmento es la remolacha. Sin embargo, nosotros podemos obtener este pigmento también de productos como la mora, como los blueberries, pero esas obviamente son frutas. En los vegetales, el producto que tiene la antiocianina, que es de este color, ¿no es cierto?, que nos otorga este morado o este rojo, es la remolacha. Tenemos algo de antiocianina en productos como la cebolla también o el tomate, pero realmente las cantidades o la mayor cantidad de antiocianinas que tenemos es en la remolacha, ¿sí? Obviamente esta también es rica en vitaminas y minerales y es un excelente pigmento también para productos como sopas, como arroz, como la pasta y en lo que ustedes quieran utilizar. Quizás una de las desventajas que podemos tener nosotros con estos pigmentos naturales es que si nosotros superamos la cocción o el punto de la cocción, o tenemos productos que están siendo sobrecocidos, pueden llegar a perderse, ¿sí? Por ejemplo, si yo sobrecocino un arroz que tiene la espinaca, que le está dando ese color verde bonito, ¿no es cierto? Si yo eso dejo cocinar muchísimo tiempo, ya no voy a tener el color verde intenso, ¿no es cierto? Sino voy a tener un producto quizás oxidado, un producto que tiene un color café marrón, ya no es atractivo, ¿ya? Y esto lo produce, ¿qué cosa? El exceso de cocción en el alimento, ¿sí? Lo mismo pasa con la antocianina en la remolacha. Entonces, es una de las desventajas que tenemos, sin embargo, creo que las ventajas son mayores, ¿no es cierto? Y es una forma de clasificar a los vegetales también, por los colores o los pigmentos que estos nos puedan ofrecer, que tienen estas ventajas nutricionales y además pueden ser utilizados dentro de la cocina con otros fines, ¿no es cierto? Y poder de esta manera mejorar el color final de ciertos productos. Otras tal vez de las desventajas que tiene también es que podemos tener sabores muy fuertes. Por ejemplo, la antiocianina de la remolacha, y si yo utilizo la remolacha como un colorante y quiero darle, por ejemplo, ese color a un producto como un pan, una galleta, ¿qué va a pasar? Quizás yo pueda tener el sabor de la remolacha, ¿no es cierto?, en este producto final. Entonces, es una de las desventajas, pero tendremos que analizar y valorar en qué tipo de alimento pues yo puedo utilizar estos pigmentos y así poder beneficiarme de todas estas características. ¿Ya? Y además de y vale la pena, aquí quería mencionar también en esta clasificación, si bien hemos hecho una clasificación de vegetales y los vegetales, la característica principal que tienen, que habíamos dicho, que tienen bajo aporte calórico, ya dentro de la clasificación, los vegetales, dentro de la clasificación de los alimentos, los vegetales son atractivos por su bajo aporte calórico, ya. Otro grupo que vamos a revisar y me gustaría hacer como que una introducción ahora es el grupo de los cereales, ¿ya? Los cereales son esta familia de plantas llamadas gramíneas también o herbáceas, ya que son imprescindibles en la alimentación humana porque nos aportan hidratos de carbono, que es la base de nuestra alimentación, o son utilizados muchísimos para generar energía, ¿ya? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Ya, Sí, perfecto, profe. muchas gracias. ¿Ya? Entonces, estos cereales los hemos clasificado aquí
por la utilidad que tienen estos dentro de la cocina y por la importancia que tienen estos dentro de la cocina. Y sobre todo porque si estamos haciendo esta clasificación de vegetales, necesitamos ser bastante específicos con el grupo de los cereales. ¿Cuáles son considerados cereales o qué productos yo considero dentro del grupo de los cereales? Productos como el arroz, ya, el trigo, el maíz, la avena, son considerados cereales. Y voy a tener un grupo aquí también, ya, de los llamados pseudo cereales o cereales falsos. ¿Por qué? Porque quizás estos tienen un valor calórico menor dentro de la clasificación. Los cereales son estos 4 que yo estoy mencionando aquí, y aparte de estos, yo puedo mencionar algunos pseudo cereales, ya cereales falsos, como el caso de la quinoa, del amaranto, que tienen menos cantidad de calorías y el mismo o mayor valor nutricional, ¿sí? Entonces, obviamente todos estos, los cereales y los pseudo cereales, son mucho más calóricos que los vegetales que vimos anteriormente, ¿ya? Quizás los únicos que pueden como que igualar esa cantidad de calorías podrían ser los tubérculos que estaban clasificados en las raíces, ¿ya? Pero estos obviamente van a tener mayor cantidad de energía o de calorías en su consumo. ¿Ya? Es por eso que siempre nos dicen, ¿qué nos dicen? ¿No es cierto? Que el arroz engorda, sí hemos escuchado. ¿Por qué? Porque obviamente tiene una carga calórica alta. Sin embargo, ya más adelante verán cuando estén conmigo en nutrición, veremos ya cómo es que se asimila todo esto y cómo puedo yo hacer ese balance en la alimentación. Sin embargo, este momento es necesario que nosotros conozcamos esta clasificación y cuando estén en cultivo orgánico también harán o profundizarán, ¿no es cierto?, en el mundo de los vegetales y de los cereales también para utilizarlos en la gastronomía, ¿ya? Profe, una pregunta, más que una duda. De la soya también sacan algunos productos que son harinas, que son arroz, pues ese tipo de cosas. ¿Eso en qué familia vendría a ser más o menos? ¿O Ya, no se involucra aquí? justo ahorita estamos yendo a revisar a las leguminosas. Ya, hace un momento yo les había mencionado, ¿no es cierto?, que todas estas vainas, ¿no es cierto?, que las habíamos clasificado en el grupo de los vegetales. Habíamos dicho que estos productos están clasificados ahí porque tienen mayor cantidad de agua, son menos calóricos, ¿ya? Cuando yo hablo de leguminosas secas, que es el caso de la soya, ¿ya? Ahí obviamente voy a tener un producto que tiene una cantidad de calorías de hidrato de carbono y de proteína mayor. Es por eso que yo las voy a clasificar dentro del grupo de las leguminosas. Estoy un poquito apartado de esta clasificación de vegetales porque acá ya estoy tratando a grupos de alimentos que son un poco más calóricos, ¿sí? Por eso es que pasé brevemente por los cereales, que vamos a cocinarlos de estos también dentro de la cocina uno. También vamos a hacer cocciones de leguminosas y podemos considerar a las leguminosas como semillas que crecen en vaina, ¿ya? En plantas como arbustos, enredaderas, pero que son consideradas leguminosas porque normalmente la mayoría son tratadas secas o son procesadas secas. Por ejemplo, tenemos productos como la lenteja, el haba seca, el frijol, el garbanzo, la soya, ¿no es cierto?, que son consideradas leguminosas porque tienen mayor contenido calórico, ¿sí? Y porque son estas, la forma natural crecen en vainas, pero que obviamente para secarse las pueden dejar en las mismas vainas para secarse y luego extraerlas, o pueden extraerlas de las vainas, ¿sí? Y dejarlas secar de forma posterior, ¿sí? Entonces, las leguminosas más comunes o las más famosas que nosotros podemos encontrar en el mercado son el frijol, la soya, la lenteja, el garbanzo, ¿ya? Estos productos que vamos a ver que se encuentran secos y que nos brindan mayor cantidad de calorías. ¿Por qué? Porque tienen un proceso de maduración y secado. Entonces, a partir de estas, nosotros sí podemos obtener harinas o normalmente no se llaman harinas, las harinas realmente las obtenemos de cereales. Lo que obtenemos de este tipo de productos son féculas o son extractos que se pueden obtener
a partir de las leguminosas, ¿ya? Pero bueno, sí, en realidad el término general que se utilizan son las harinas, ¿no? Que se utilizan. Hoy en día hay un montón. Hay harina de haba, hay harina de frijol, hay harina de lenteja, hay harina de soya también, ¿no es cierto? Y de hecho, en el caso de la soya, el garbanzo, la lenteja, se utilizan ampliamente dentro de la cocina vegetariana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estas, dentro de la clasificación de las proteínas, luego de las carnes, las leguminosas son las que mayor cantidad de proteína tienen. Entonces pueden ser utilizadas dentro de dietas vegetarianas, ¿ya? Nosotros vamos a hacer algunas guarniciones utilizando leguminosas, ¿sí? Y esperemos que obviamente sean de su agrado y sobre todo que ustedes vean otras alternativas para poder guarnecir o poder complementar los platos que no sean solamente cereales o quizás tubérculos, ¿no es cierto?, a lo que estamos acostumbrados nosotros. ¿Ya? ¿Claro? Sí, profe. Ya, muy bien. Sí. Perfecto. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas fotos, ¿no? Estas son leguminosas, aunque por ahí le han metido a una alberja, que realmente estas deberían estar en la clasificación de los vegetales por ser una vaina, ¿ya? Pero un poco para mostrarles, ¿no? Que cómo es el proceso. Normalmente las leguminosas están así, ¿sí? En vaina, frescas. ¿Qué sucede? Si yo dejo dentro de la misma vaina, puedo obtener un producto como por ejemplo, el que tengo acá, ¿sí? Si le dejo en la misma vaina. Cuando yo le extraigo de la vaina, puedo también dejar secar y obtener un producto como este. Por incluso mantener su vida útil, siempre las leguminosas han tenido este tratamiento de secado o de deshidratación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que obviamente tengan un tiempo de vida útil mayor y porque obviamente en ese proceso de secado desarrollan mayor cantidad de nutrientes y calorías. Entonces, es por eso que las encontramos casi siempre, ¿no es cierto?, secas. Casi siempre las encontramos secas. A pesar de que en el proceso de cocción yo ya tengo que siempre rehidratarlas, ¿no es cierto?, para que estén más blandas al cocer y todo. Generalmente siempre las leguminosas las vamos a encontrar secas. ¿Ya? Bien. Entonces, con esta clasificación, haciendo un poco ya referencia a los cambios que éstas pueden sufrir, los vegetales, tanto verduras, los hongos que vimos, ¿no es cierto?, o como es setas comestibles, incluyendo aquí las frutas, todas estas son de naturaleza bastante inestable. Sufren alteraciones de color, sabor y consistencia debido a la acción de qué fenómenos. Recuerden que les dije cuando hicimos la clasificación por color, ¿no es cierto?, de los vegetales, que yo podía, por la sobrecocción, tener cambios o alteraciones, ¿no es cierto?, en el color. Entonces, justamente esto lo ocasiona, por un lado, la oxidación. Voy a empezar por aquí, ya que el proceso de oxidación es el cambio químico que quizás puedan tener estos productos por el ambiente. Cuando yo, por ejemplo, dejo una manzana, ustedes cortan una manzana y la dejan al ambiente. ¿Qué pasa después de una hora con esta manzana? Se hace amarilla. Se pone Se oxida. marrón, ¿no es cierto? Se Sí, oxida. se Exacto. crea. Es justamente el proceso que sufren algunos productos, que se ponen negros, ¿no es cierto?, en contacto con el oxígeno. ¿Ya? Esto sucede en el grupo de los vegetales, por ejemplo, con productos como la alcachofa, sucede con algunas hojas que se pueden oxidar, pero sobre todo con las frutas sucede muchísimo, ¿ya? De que hay oxidación. ¿Qué por otro medio pueden sufrir alteraciones? Por las enzimas, ¿ya? Normalmente todos los alimentos y obviamente los vegetales ya tienen agentes químicos que actúan catalizando. Estos normalmente son resultado de la formación de proteínas. Pero ¿qué hacen? Aceleran reacciones que degradan ya ciertas sustancias de los alimentos. Y es por eso que nosotros a veces podemos tener vegetales que cambian su estructura,
¿ya? A más de la pérdida de agua que estos puedan tener, de pronto cambian su estructura o cambian de sabor. Esto lo ocasionan las enzimas que están comprendidas, que son como no son microorganismos, porque estos son como componentes de las proteínas, pero están contenidos dentro de los alimentos, entonces obviamente estas pueden llegar a degradar o a crear reacciones diferentes en los alimentos. Entonces, es otro medio por el que yo puedo cambiar la estructura de mis vegetales. Las bacterias, obviamente, responsables de la pudrición o del cambio, de la destrucción de tejidos, ¿no es cierto?, en vegetales y frutas, y los hongos, que son estos vegetales microscópicos que degradan los componentes dulces de las vegetales y las frutas a través del calor. Ya, o sea, necesitan tener temperaturas como de 20 grados. ¿Para qué? Para poder cambiar la estructura del alimento, sea este una verdura o sea este una fruta. ¿Qué es lo que causan? A que pierdan muchas características de sabor, volviéndolas un poco incluso astringentes, o sea que es difícil masticarlas y demás. Entonces, estos lo pueden ocasionar los hongos. Entonces, todas estas sustancias o estos componentes que están dentro de los alimentos, ¿no es cierto? Si es que no se los trata adecuadamente, pueden causar cambios significativos en la estructura de mi vegetal, ¿ya? Y uno de los mayores enemigos que tenemos en estos cambios de estructura es la oxidación, obviamente antes de la cocción. Y también, obviamente, la cocción puede causar cambios significativos en los productos, pero quizás esta pueda ser mucho más controlable, ¿no es cierto? En la acción del calor. Hay ciertos pigmentos, como ya dije, ¿no? Como la clorofila, los carotenoides, las flavonoides, que también son similares a los carotenoides, antiocianinas, que ya mencioné, ¿no es cierto? Cuando son sometidos a acción del calor, ¿ya? Eh, puede ser positivo en el caso de hacer un escaldado o un blanqueado, como les dije hace un momento, ya agua hirviendo, ingresa el alimento, sale agua fría o hielo, ¿no es cierto? Y corto la cocción, y eso me puede ayudar a fijar los colores. Pero si es que yo supero, ¿no es cierto?, el calor o la sobrecocción dentro de mi alimento, lo que voy a tener es una pérdida del color. Y el frío extremo también es un medio por el cual yo puedo perder mucha estructura del alimento, del vegetal o de la fruta. ¿Por qué? Porque cuando yo someto estos productos bajo la temperatura de 0 grados, si bien pueden llegar a conservar su valor nutritivo, pero esto altera muchísimo la textura. ¿Por qué? Porque se pierde muchísima agua en el proceso de descongelación posterior, y esto puede hacer que cambie significativamente el sabor y el aroma de los productos. Entonces, lo que yo normalmente tengo que controlar cuando trabajo un vegetal, ¿no es cierto?, cualquiera que sea su clasificación, es por un lado la acción del calor, evitar sobrecocinar, ¿no es cierto? Tengo algunas acciones de calor positivas, como el caso de la fijación de colores, pero yo sí debo tener muchísimo cuidado con la acción del calor que doy a los vegetales, porque puedo perder muchísimo color y valor nutricional. Y otro de ellos también es el frío extremo, ¿no es cierto? Cuando yo congelo y descongelo los productos vegetales, en este proceso quizás yo pueda tener una pérdida significativa de agua, y en esa agua que se pierde hay muchísima pérdida de sabor y aroma, ¿ya? Entonces, yo siempre recomiendo que una de las mejores maneras de consumir los vegetales es crudos, porque si yo no le doy mayor tratamiento, ¿no es cierto?, a los vegetales, yo voy a poder beneficiarme de todas de sus ventajas nutricionales. Una de las mejores maneras de comer vegetales para beneficiarnos de la parte nutricional es comerlos crudos. Pero obviamente habrán productos como por ejemplo un brócoli, una papa, que yo no la puedo comer crudo porque no se puede comer crudo, ¿no es cierto? Que obviamente tendré que darle procesos de cocción. Pero hay que tener muchísimo cuidado con la temperatura de cocción que se le da y el tiempo de cocción que yo le doy a los vegetales, porque si es que yo no controlo esto, puedo tener una pérdida significativa de nutrientes y de estructura que no es para nada beneficiosa, ¿sí? Y habrán también otros productos, ¿no es cierto?, vegetales, que yo simplemente los puedo tratar con algún otro proceso
para poder cuidar su valor nutricional, pero quizás cambiar su estructura. Y aquí es que entran, por ejemplo, a juego productos como las vinagretas o los aderezos, ¿ya? Que cambian, que pueden cambiar la estructura, pero que también pueden ser favorables por un tema de sabor. Ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, comemos no sé, nos vamos a comer un almuerzo en cualquier lado y nos sirven una ensalada que está así toda ya muerta, la lechuga, ¿no es cierto?, los vegetales rotos. ¿Es por qué? Porque quizás el medio ácido en el que están estos productos, generalmente ponemos limón o ponemos vinagre, estos pueden causar, ¿no es cierto?, en los vegetales cambios significativos y también pérdida de nutrientes. Entonces, ojo, como vayamos avanzando, chicos, con el material, vayamos avanzando con la parte básica de las cocinas, es importante que ustedes consideren todos estos aspectos a la hora de poder aplicar los diferentes sistemas de cocción o los tratamientos de preelaboración que debemos tener con cada uno de estos productos. Como básicamente nosotros iniciamos haciendo elaboraciones con diferentes tipos de cortes aplicados a vegetales y más adelante iremos viendo, ¿no es cierto?, aplicación de sistemas de cocción a los diferentes grupos de vegetales. Entonces es importante que todos estos datos ustedes los consideren cada vez que vayamos a aplicarlo, que vayamos a realizar técnicas y cocciones dentro de la cocina, ¿sí? Y sobre todo que le vayan tomando cariño, que vayan haciendo un estudio también, revisando bibliografía, para que cada vez tengan ustedes más seguridad de saber qué tipo de vegetales son más idóneos para los diferentes sistemas de cocción, cuáles debo consumir los crudos, ¿no es cierto? ¿Qué tratamiento les puedo dar? Nunca es bueno dejar un producto vegetal o cualquier tipo de producto sin tratamiento sobre un plato. Yo no pongo por poner las cosas, siempre todo tiene que tener un fin, tiene que tener un uso dentro del plato y sobre todo satisfacer esa necesidad que tengo del cliente de que sea comida sabrosa, ¿no es cierto?, de que sea comida bien nutritiva, de que sobre todo los alimentos tengan vida dentro del plato, ¿sí? Entonces, todas estas bases que vamos revisando, pues espero que ustedes las aprovechen al máximo. Y nada, eso nada más, quiero despedirme de ustedes, desearles un excelente fin de semana ya. Mañana es el último día de clases que tenemos y se nos viene este fin de semana largo. Como les dije, les voy a dejar algo de material y para que ustedes puedan ir revisando. Cualquier duda, por favor. Yo no tengo grupo con ustedes, ¿no? No hemos hecho todavía un grupo de WhatsApp. No, profe. Ya, si me pueden ayudar haciendo, bueno, ahorita ya no nos queda tiempo como para hacerlo. Yo les voy a dejar mi número para que si alguien nos puede ayudar, yo creo que ustedes sí tenían algún grupo que se estaban comunicando cuando estaban no es propedéutico, ¿cómo es la clase cómo es estas clasecitas que les dan? Inducción, profe. Eso, en inducción. Creo que tenían un grupo, ¿no? ¿O no? Bueno, como somos pocos, lo que podemos hacer, yo no sé, esperen para ver cómo hay alguna función en el WhatsApp para hacer estos grupos que se van ingresando solo con un link. No sé si alguien sabe cómo hacerlo. ¿No? Bueno, entonces más bien pónganme sus números o que pongan sus números de teléfono aquí para que alguien, ¿tienen ya presidente de curso o todavía no hay presidente de curso? No todavía, profe. ¿Y cuándo van a elegir, pues? Mañana, tal vez mañana que tenemos una hora libre, porque mañana tenemos presencial. Ah, ya, chévere. Ya, buenazo. Entonces, ¿qué tal si les dejo esa tareita de que me hagan el grupo de WhatsApp para podernos comunicar? Ya el otro día vi que tenía miles de mensajes en la mensajería ¿cómo es? Del CIF, Sí. pero o sea, eran miles de mensajes creo que en menos de 10 minutos y ya así como que me aturdí y dije, no, es mejor que nos comuniquemos cosas bastante sencillas o dudas que tengan ustedes a través de un mensajito de WhatsApp. Eso sí, por favor, tratemos de manejar esta plataforma con la mayor seriedad posible. O sea, por ahí un memecito o un sticker a mí no me disgusta, pero que sean buenos
y no constantemente. No es que todo el tiempo estoy mandando stickers, nada de eso. No, o sea, tratemos de utilizar el grupo para situaciones relacionadas con las clases. ¿Ya? Ya, profe. Listo. Entonces, bueno, ahí están dejando los números o mañana que hagan. Yo les dejo el mío. No sé si alguien puede copiar para que armen este grupo y me incluyen, me avisan y para que estemos en contacto, ya, si es que tienen cualquier duda y cualquier requerimiento. ¿Ok? Listo, profe. Sí, profe. Listo. Nada, Gracias. que tengan Gracias, una buena gracias, semana o un buen feriado. Ya, aprovechen, descansen. Si tienen tareas que hacer, háganlas. Ya, tratemos de aprovechar el tiempo. Pasen con sus familias, cuídense mucho, no estarán chupando. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Ya, igualmente, profe, un buen feriado. Gracias, profe. Chao. Igual, gracias. Chao. Chao, chao.